¿Cuáles son los casos más singulares? Para hablar de todo ello, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palao Pons. ¿Se lo imaginan ustedes hablar en lenguas que desconocemos, que nunca hemos estudiado? Bien, pues vamos a hablar con Pedro Palao Pons para que nos ilustre sobre ese particular. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Es posible eso? Es posible si se produce un fallo cerebral que motiva eso, es decir, que de pronto una persona empiece a hablar con fluidez, ¿vale? Con una cierta fluidez, un idioma que no ha estudiado nunca. Pero, claro, ¿dónde está el truco? El truco está en que sí lo ha escuchado o sí formaría parte, en principio en un grado 1, sí formaría parte de un lenguaje que en algún momento esa persona ha percibido, ¿no? Ese fenómeno se llama síndrome de la lengua extranjera y consiste en que, claro, tú tienes un idioma materno, X, el que sea. A lo mejor de pequeño, con 2, con 3 años, imagínate, pues nosotros estamos en España, pues muy bien, a los 2 años viajamos a Rusia, ¿vale? Y nuestros padres nos siguen hablando en castellano, pero durante un tiempo estamos escuchando a los demás como hablan ruso. Volvemos a España y con 80 años tenemos un problema, un traumatismo, nos caemos, un accidente, etc. Y cuando despertamos o salimos del coma, suelen ser comas muy pequeños, ya no hablamos castellano, sino que hablamos ruso. Ese sería un poco el fenómeno. Eso estaría muy bien o podría ser comprensible desde el punto de vista de la razón y de la lógica y de la ciencia, Pedro, pero cuando hablamos de lenguas muertas... Claro, entonces... ahí ya es otro tema. O sea, fíjate, por ejemplo, el caso que he explicado de irnos a Rusia, etc., esto le ha pasado hace escasamente un mes a un señor que es británico, es inglés, se llama Alan Morgan, él tenía 81 años, entonces estuvo 20 días en coma, tuvo un accidente y estuvo 20 días en coma. Claro, cuando despertó no hablaba inglés, hablaba galés. Galés, pero con total normalidad, o sea, sin tener que pensar en traducir, ¿no? Claro, es verdad que pasó unos meses solamente en el país de Gales, cuando era pequeño, pero claro, tiene 81 años, ¿no? Y ese fenómeno le ha durado solo 3 días. Al cabo de 3 días la persona ya... Pero cuando le hablaban en inglés, él comprendía, pero respondía en galés. Entonces dices, bueno, eso sería un fenómeno normal. Claro, eso se llama afasia, ¿no? Es decir, el cerebro que hace que en un momento determinado el idioma materno queda anulado y si tienes un segundo idioma, hablas. Claro, lo que tú dices ya es otro tema. Esto también ha ocurrido y es, ¿qué pasa cuando de pronto una persona se pone a hablar copto? Pero no el copto que se puede hablar hoy en una iglesia copta en Egipto, por ejemplo, aún dices, bueno, aún estuve allí de vacaciones. No, no, no. El copto que se hablaba en Egipto hace 1000 años. Claro, ahí no sabemos con qué se está conectando, ¿no? Es decir, sí que es cierto que, por ejemplo, hace 3 años, un niño croata, que habla croata, tuvo un accidente, estuvo 2 días en coma y cuando se despertó hablaba alemán. Dices, ¿y esto cómo es posible? No había estado nunca en Alemania, no tenía familia alemana, no había ido a ninguna escuela alemana, por supuesto, no tenía acceso a los canales de televisión alemanes, pero hablaba alemán. Curiosamente, cuando este niño es analizado, al cabo de un tiempo, el niño dice, quiero ver al tío Otto. Y claro, sus padres le dicen, no, no, es que el tío Otto, no hay ningún tío que se llame Otto en nuestra familia. Él insiste, hay que ver al tío Otto. Y poco a poco empieza a hablar de una ciudad alemana, perdón, de un pueblo alemán, una pequeña aldea alemana, la sitúa, dice, está al lado de, dice los nombres de 2 pueblos, la sitúa. Claro, sus padres dicen, no, ¿esto qué es? Van hasta allá con el niño, cuando llegan, el niño mira la aldea, empieza, o sea, se expresa en alemán, y entonces dice, esta aldea, esta calle ha cambiado, pero al final de esta calle, a la izquierda, está la casa del tío Otto. Bueno, van al final de la calle, a la izquierda, encuentran una casa antigua, y ahí está la casa, efectivamente, allí hubo un señor que 250 años atrás se llamaba Otto con un apellido determinado y al parecer había sido tío de ese niño. Dices, ¿cómo puede ser tío de ese niño si ese niño es del siglo XX, ¿no? Bueno, pues, o del siglo XXI, pues, claro, una vida anterior, un recuerdo anterior, es lo que no sabemos, ¿no? O sea, un poco la explicación es, bueno, ¿tú tienes vidas anteriores y capacidad de acceder a ellas o
que es la parte que yo me creo más, tu cerebro tiene la capacidad de conectar con esa herencia anterior que genéticamente todos tenemos, ¿no? Y que te permite despertar en un momento determinado y recordar vivencias de otra persona. Algún neurotransmisor, ¿no? Ese compendio de Claro. neuronas, ¿no? Millones de neuronas interconectadas. Desde luego, la ciencia tiene mucho que trabajar todavía sobre esas capacidades, ¿no? Es más, cuando hablamos de que el hombre solamente funciona hoy o utiliza la mente o ese cerebro en un 20% y el 80% está por descubrir, pues ¿por qué no? Esas facultades son inherentes al ser humano, ¿no? Incluso, fíjate, Pedro, por ejemplo, en casos de Alzheimer, ¿no? Es una dolencia donde la persona tiene problemas de habla. No solamente problemas de habla, sino que llegan a olvidar palabras. Es decir, un enfermo de Alzheimer es una persona que va haciendo una regresión en el tiempo. Es como, de la misma forma que un niño va creciendo y va aprendiendo más cosas, un enfermo de Alzheimer se va convirtiendo en niño y va regresando y perdiendo, desaprendiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero lo que sí es curioso es que una persona que sepa, por ejemplo, con 70 años, por ejemplo, por un caso, con 70 años que haya estudiado y sepa hasta 4 idiomas, conforme el proceso de Alzheimer avanza, y esto está demostrado y está como muy medido, va olvidando las segundas, terceras o cuartas lenguas y solo queda como punto de conexión, de emisión de palabras, la lengua materna. La materna. Es decir, eso es como si estuviera ahí grabado y eso no se borra, ¿no? Hasta que llega un momento que no pueden hablar. Es decir, a lo mejor esa persona sí te entendería si le hablases, no sé, inglés, francés, italiano, porque estudió, pero siempre, poco a poco, conforme regresan, se expresan en ese idioma. Y hay un caso, perdona Pedro, muy interesante que ha estudiado la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tati Balú. Tati Balú, una chica rusa que con 25 años esta chica vivía en la provincia de Anapa, en Rusia, había estudiado, había cursado estudios con total normalidad. Sí es verdad que sabía ruso e inglés, pero de pronto esta chica sabía hablar chino, vietnamita, coreano, suajili, el inglés que se hablaba en el Londres del siglo XVI, y además sabía hablar con fluidez egipcio antiguo, una memoria, entre comillas, genética y guardada, ¿no? La única explicación que se está planteando ahora, la ciencia, es, bueno, ¿hasta qué punto esa información genética se perpetúa? ¿Hasta qué punto nuestra genética no solamente contiene información sobre la especie, etcétera, etcétera, sino sobre conceptos aprendidos por quienes fuimos en otra vida? Si eso fuera así, el concepto de otras vidas que tenemos daría un cambio radical, porque hasta ahora muchas personas hablan de otras vidas como si fueran reencarnaciones anteriores, cuando la cosa es mucho más simple. Tú no tienes que pensar en qué reencarnaciones anteriores has tenido, si has sido, no sé, un soldado romano o un faraón, ¿no? Simplemente tú tienes otras vidas anteriores en tu bagaje biológico y por tanto en tu ADN está ahí, y a lo mejor lo que se trata es de conectar, ¿no? Y esa sería un poco la explicación. Si alguna persona, a raíz de un accidente, de un traumatismo, a raíz de un proceso de afasia, tiene la capacidad o no de conectar con recuerdos anteriores. También podríamos estar hablando del alma, ¿no? Ese alma que es imperecedera, ¿no? Bueno, Pedro, y que a lo mejor podría ser una, no sé, esa forma espiritual de ver al ser humano, que vivimos experiencias o recordamos experiencias que ya hemos vivido porque nuestra alma ha ido adaptándose también a los nuevos cuerpos, ¿no?, que hemos venido utilizando. A través de una regresión, por ejemplo, yo quiero recordar a la doctora Clementina Loggi, una mujer que trabajó con el expresidente de la UNESCO, Giuseppe Montalanti. Ella es bióloga. Ella ha trabajado sobre el tema de las experiencias estas de regresiones en su gabinete, incluso tiene su propia tesis doctoral hablando del tema, y nos decía que era como una especie de niveles, ¿no?, que el alma llega un momento que está muy plena, ¿no? Empezamos desde la cúspide de la pirámide, que no sabe nada, que tiene que ir aprendiendo, y en función a las vidas que va ese alma pues, obteniendo, va desarrollando muchísima más información hasta que llega pues, a la base de la pirámide, con lo cual es cuando ya el alma está evolucionando y es cuando pasa a la luz, ¿no? Bueno, de alguna manera todas las tradiciones hablan más o menos de lo mismo, ¿no? De ese tránsito a la luz, del alma imperecedera. Posiblemente tendremos que pensarnos que sí que existe la resurrección como la reencarnación. Al fin y al cabo estamos hablando más o menos de lo mismo, de que algo se renace, ¿no? Algo vuelve a la luz, ¿no?, como el propio ave fénix, ¿no? Podría ser, no lo sé. Para mí ese sería un concepto como más espiritual
bueno, vamos a cambiar palabras, simplemente. Vamos a cambiar palabras. En vez de llamarle alma, llámale ADN o código genético. O código genético. Con lo cual, bueno, sí es verdad, tú tienes un código genético con miles y miles de vidas anteriores, ¿no? Pero claro, a mí hay cosas que me desconciertan en este proceso, ¿no? Y es porque, mira, yo tengo otro caso. El caso es de una chica, 35 años, se llama Lola Mestanza, y esta chica estaba aquí en España, en Bilbao. Alguien le empuja desde atrás sin querer, tropieza, cae por las escaleras, se pasa 3 días en coma. Bien. A partir de que despierta del coma, toda su vida es normal, pero un día se da cuenta de que tiene un proceso de hiperosmia, es decir, percibe los olores de forma diferente, como si se hubiera amplificado el olor, perdón, la capacidad de olfato. Su neurólogo le dice, mira, no pasa nada, es el accidente, etcétera, etcétera. Pero de pronto la chica empieza a tener sueños que no comprende y empieza a verse a sí misma haciendo otras cosas que ella no había hecho nunca y en otro tiempo, hasta que un día esa persona se encuentra a sí misma en un sueño donde todo el mundo habla francés, donde ella misma habla francés, pero no es ella, sino es ella. Es un poco como pasa en los sueños. O sea, ella siente que es ella, pero no es ella, no se identifica habla con lo que francés y cuando despierta se da cuenta que tiene capacidad de conocer un idioma que no había estudiado nunca, ¿no? Dice, entonces, claro, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar en nuestro cerebro? ¿Qué tipo de traumatismo, qué tipo de clic se tiene que hacer para que podamos acceder a esa biblioteca que sería el alma que tú comentabas, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que la ciencia un día u otro descubrirá. Pero me parece muy interesante, porque claro, nos hemos pasado la vida pensando en reencarnaciones, otra vida, otro no sé qué. Pero sí es mucho más apasionante. Si tú vives hoy en el siglo XXI, en el año 2013, tienes, o antes, para que tú estés aquí, ha habido cientos de personas con cientos de idiomas en cientos de países, con cientos de experiencias que forman parte de ti. Sería muy chulo poder conectar con eso. En cualquier caso, ojalá la ciencia pueda descubrir todos los misterios que hoy nos rodean, pero creo que dentro del campo de la espiritualidad, todas las religiones va a ser harto complicado, ¿no? Porque ¿cómo se explicaría entonces la existencia de Dios? A través de genética también. Vale, bueno, que somos un soplo divino. Claro. Y todos venimos de la misma materia. ¿O no? ¿O no? ¿No? Porque según la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ahí no habría intervención divina, sino el más fuerte o el que se ha sabido adaptar mejor es el que ha sobrevivido. Bueno, cambiemos el nombre, quitemos la palabra Dios y pongamos la palabra Big Bang. Lo que pasa es que la pregunta que me vas a hacer, ¿y antes del Big Bang? Lo dejemos así. Y que cada uno obtenga sus propias conclusiones. Pedro, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Es lo mismo que xenoglosia, la afasia? No, la xenoglosia es ¿no? hablar lenguas que no conoces cuando tienes un estado modificado de la conciencia. Muy bien. Pedro Palau Pons, nuestro periodista y escritor, esta noche en Tierra de Sueños hablando de afasias y xenoglosias. ¿Se imaginan ustedes que eso ocurra en casa en un momento determinado por algún avatar de la propia vida, algún acontecimiento que nos ocasione un momento traumático que hayamos vivido, que tengamos que vivir o que estemos viviendo y empecemos a hablar en diferentes lenguas que no hemos estudiado y que no hemos conocido nunca? Eso sería la afasia que hoy hemos querido tocar en Tierra de Sueños. Gracias, Pedro. Gracias.